Dentro de los solados plásticos podemos encontrar los solados vinílicos, de goma y alfombras. En los solados vinílicos están los heterogéneos, que están compuestos por varias capas, y nos vamos a centrar básicamente en los rígidos. Estos solados están compuestos mayormente de PVC. Los más comunes son los WPC y los SPC. Los WPC están compuestos por una capa protectora que los protege frente a arañazos, manchas y el desgaste, una capa decorativa con la impresión de la madera u otro diseño, una capa estabilizadora, el núcleo de madera, WPC, que permite una pisada más suave y cálida, y una capa estabilizadora. Los SPC están compuestos de la misma forma, solo que el núcleo está hecho de piedra caliza, que lo hace más denso y más resistente a los impactos. Estos son utilizados más en lugares de mayor tránsito y son de un espesor menor a los de madera. Estos cuentan con un sistema de clic que permiten una aplicación más rápida y sencilla. Son ignífugos, impermeables, acustizan bien el lugar, son resistentes a los impactos, duran bastante gracias a su protección frente al desgaste y son muy higiénicos y fáciles de limpiar. Acá podemos ver varios fabricantes de estos solados y estos rondan alrededor de los 2.500 pesos. Vienen con una medida estándar de 18 por 122 centímetros y el grosor varía según las capas que le aplique el fabricante, que puede ser entre 3 a 5 milímetros. Por caja vienen 10 unidades y rinden 2.19 metros cuadrados. Acá podemos ver que cuando los trasladan se envuelven en film para que al momento de ser trasladados no se caigan. Antes de aplicarlo debemos tener en cuenta que el piso debe estar limpio, liso y nivelado. Podemos estar seguros utilizando una regla de burbuja y aplicando una masa niveladora que puede estar entre los 2 o 3 milímetros. Las tablas deben reposar dentro del local entre 24 y 48 horas, ya que con altas o bajas temperaturas estos se expanden o se contraen. Además, debemos dejar una distancia entre 2 milímetros entre la pared y las tablas por estas posibles expansiones. Luego aplicamos las otras tablas con el sistema de clic y si alguna tabla nos llega a quedar más larga, podemos cortarla con el cúter para tener la distancia deseada. Y luego le hacemos las terminaciones de los zócalos. Luego de aplicar todas las tablas, debemos dejarla reposar 24 horas para que se adapte al ambiente. Podemos ver diferentes espacios donde podemos utilizar estos tipos de solados, como hogares, oficinas, hoteles, supermercados, escuelas, cocinas, baños y hospitales, siempre teniendo en cuenta que no son de muy alto tránsito. Para continuar, pasamos a los solados homogéneos. Estos se clasifican así ya que sin importar su espesor son de un único material. Tenemos los solados de PVC, los cuales son flexibles, antideslizantes, aislantes acústicos y resistentes al agua. En el mercado se consiguen como baldosas o listones autoadhesivos o en rollo para luego colocarles el adhesivo. Los solados de goma de caucho tienen las mismas características que los anteriores, viniendo también en ambos formatos. Pero hay dos tipos. Tenemos los de caucho artificial, que se logra con derivados del petróleo, o los de caucho natural, que se forman extrayendo el látex puro y luego de varios procesos y amasados, junto con aglutinantes, se llega al formato deseado. Después también están los soldados de caucho reciclado. Estos se forman con residuos de caucho, los cuales pasan por un molino, llegando a una especie de arena. Luego, con esta arena se forma una pasta y de ahí se generan distintos formatos. Puede ser en rollo o baldosas para luego adherirse al suelo o también en placas encastrables que pueden no ser adheridas al suelo. Mayormente es aplicado en plazas o gimnasios ya que ayudan a amortiguar altos impactos y es de fácil lavado. Por último tenemos los solados de linóleo, que estos están formados a partir de aceite de lino, masillas orgánicas y minerales. Comparte las mismas características que los anteriores, pero además es antiestático y antimicrobiano, por lo que mayormente es utilizado en hospitales o edificios allegados. Para su transporte son colocados en pallets rodeados de un film para su protección y evitar que se caigan. Acá podemos ver los distintos usos y escenarios. Para su colocación se recomienda el uso de una masilla niveladora para generar una buena adhesión y evitar que a futuro se levante o rompa fácilmente.
Luego de tener el sustrato listo, pasamos a un pegamento de doble contacto, el cual se aplica con rodillos para asegurarse que haya pegamento en la totalidad del material y a su vez evitar que queden burbujas de aire. Podemos ver los distintos fabricantes, siendo Idelval el más importante. Por último, los precios varían según el espesor de los materiales, pero podemos ver que todos rondan entre 1.500 y 2.500 pesos el metro cuadrado. Bueno, pasamos ahora a las alfombras. Estas se dividen en 3 tipos dependiendo de las fibras que posean: naturales, sintéticas y artificiales. Pero también en texturas. Pueden ser en bucle, bucle multinivel, mixto, cortadas en plush, saxony o frise. Las características de las mismas son en su mayoría aislantes térmicas, aislantes acústicas, se adaptan a cualquier tipo de ambiente o suelo y el procedimiento de colocación es sencillo. También son económicas, pero como ventajas tienen que acumular mucho polvo y suciedad si no se limpian adecuadamente y requieren mucho mantenimiento y limpieza. Las alfombras de fibras naturales se caracterizan en su mayoría por ser ecológicas, renovables y regular la humedad del ambiente. Como desventaja, nos encontramos con que son muy costosas. La limpieza de las mismas es compleja y por lo general hay que contratar profesionales. Y por último, que no son aptos para locales húmedos ni exteriores. Dentro está la lana, que aporta suavidad, confort, y si es 100% lana natural, su durabilidad es 3 veces mayor que las sintéticas. Luego están las de algodón como segunda opción, ya que son más asequibles que la de lana. Pueden lavarse tanto en seco como en húmedo, y son fáciles de teñir. Acá tenemos las de origen vegetal. El bambú se presenta en forma de madera, por lo tanto resiste los esfuerzos de torsión. Son antialérgicas y pueden ubicarse en zonas de alto tránsito. Luego, el yute, un material no inflamable, por lo tanto no produce estática. Hay que tener en cuenta que el lavado se realiza en seco debido a que el agua daña la superficie y se crea el moho. Y el sisal, un material muy resistente, apto también para zonas de alto tránsito, como por ejemplo pasillos, y es de los más resistentes dentro de las fibras naturales, aunque su textura es áspera y gruesa, por lo que no se recomienda ubicarlo en dormitorios. Pasemos ahora a las fibras sintéticas. Son mucho más económicas que las anteriores, aportan mucho más durabilidad y resistencia, son impermeables y son aptas para cualquier tipo de ambiente. Pero como ventaja tenemos que en caso de incendio pueden emitir sustancias tóxicas, son dañinas para el medio ambiente y son inestables a la deformación. En ellas están las acrílicas, que poseen una apariencia similar a la lana, su mantenimiento es fácil y no acumula ácaros ni moho. Las vinílicas, que tienen propiedades resistentes al fuego, lo que permite colocarla en pisos flotantes, no acumula polvo y son ideales para cocinas y baños. Seguimos con el polipropileno, un material que aporta durabilidad, resistencia a la abrasión, permitiéndole su uso en zonas de alto tránsito, sin el deterioro del material y también características impermeables, motivo por el cual suele ubicarse en exteriores. Luego tenemos el poliéster, que posee una textura agradable al tacto, puede lavarse en lavarropas debido a su flexibilidad, pero como ventaja podemos mencionar que si entra en contacto con el calor puede fundirse. Y por último el nylon, es resistente, suave, tiene la capacidad de mantener su textura o de regresar a su apariencia original y es resistente al fuego. En esta lámina nos pareció importante mostrar algunas medidas estándar en las que se presentan las alfombras. En este caso sacamos este catálogo de El Espartano, que es muy útil a la hora de querer elegir el tamaño correcto. Acá colocamos exactamente los mismos esquemas, pero esta vez con la marca Sodimac, que no presenta tanta variedad con respecto al anterior, pero realiza una comparativa clara de cómo se ubicaría una misma alfombra, es decir, con una medida estándar, en dos locales diferentes. Para un living pequeño, lo ideal es que las 4 patas de los sillones y los sofás queden sobre la alfombra, o por lo menos las dos de adelante. Con respecto al comedor, lo primero que hay que tener en cuenta es que la alfombra debe cubrir todo el espacio que ocupan las mesas y las sillas, para permitir el movimiento cómodo de las personas que se sientan en la mesa. Si el dormitorio no permite una alfombra tan grande, una opción que siempre queda bien es la bajada de cama. Tenemos 3 formatos de alfombras: las modulares, que vienen por baldosas de en general 50 por 50 o 60 por 60, las de rollo, que de ancho mide 3,66 en general, pero de largo se puede elegir, y la carpeta, que no se puede elegir ni el ancho ni el largo porque vienen de tamaños ya configurados. Después tenemos en general los precios, que salen más baratos las alfombras sintéticas y más caras las de materiales naturales como lana o algodón, y un poco más caras también las de alto tránsito que las de tránsito bajo o residenciales. Después tenemos acá un poco de la información técnica de las alfombras. Luego la colocación se puede colocar de 2 maneras principales: una es pegada y la otra es clavada. La clavadera, ahí vemos,
Se coloca una varilla perimetral todo alrededor del ambiente en el que vamos a colocar la alfombra y la alfombra se estira con una herramienta que se golpea con las rodillas. Y luego tenemos los pegamentos, acá hay algunos, pero en general es adhesivo de contacto que es súper finito y es despreciable el espesor de ese pegamento. Por último tenemos algunos cortes constructivos de cómo se colocan las alfombras. Verán a la derecha que es despreciable el pegamento, se ve como una línea negra nada más. Y a la izquierda tenemos un poco como se ven las clavaderas con el bajo alfombra que se coloca cuando se coloca varilla perimetral para pegar la alfombra. Por último tenemos algunos de los fabricantes de alfombras. Los más conocidos acá en Argentina son Calpaquian y el Espartano, pero bueno, los demás existen, así que los ponemos acá para que los conozcan. Adhesivo cementicio de capa delgada. Este adhesivo está compuesto por cemento común, arena, aditivos químicos y en algunos casos polímeros. Se utiliza para la colocación de pisos y revestimientos, ya sean de baja absorción, como el caso de los porcelanatos y algunos pétreos, o de media y alta absorción, como el caso de cerámicos y algunos pétreos. En el mercado, según las normas del IAM, se comercializan tres tipos de adhesivos. Tenemos los impermeables o cerámicos, que son de media y alta absorción, destinados para medios húmedos, como puede ser el baño, la cocina, entre otros. Tenemos los porcelanatos, que están destinados a los tres tipos de absorción y contienen polímeros que sirven para una mayor elasticidad y una mejor adherencia del pegamento con el cerámico y su superficie. Y tenemos los flexibles o especiales, que también sirven para los tres tipos de absorción, pero principalmente para usos especiales, como lo es una losa radiante, una terraza descubierta, es decir, aquellas situaciones donde las condiciones van a ser más rigurosas. Los tres tipos funcionan para el interior como para el exterior y a pesar de tener estas especificaciones técnicas, siempre se puede utilizar un pegamento de clase superior. Es decir, si yo tengo que colocar un azulejo en el baño y no tengo el impermeable y tengo un porcelanato o un flexible o de uso especial, igualmente lo puedo utilizar, no hay problema. Acá podemos ver las diferentes marcas que se comercializan en el mercado. La forma de aplicación es, primero tenemos que limpiar la superficie, ya que si hay polvo o suciedad en ella, la carpeta, esto puede perjudicar la aplicación del material, ya que no va a ser el efecto adhesivo que tiene que hacer. Se tiene que preparar el material, que más adelante vamos a explicar cómo se prepara, y hay que colocar una capa delgada del material usando la llana. Una vez colocado el material, tenemos que colocar el revestimiento y aplicar presión sobre él para que quede totalmente pegado. Las herramientas que vamos a usar para esto son la llana para aplicar el adhesivo cementicio, el martillo y el vibrador para aplicar presión sobre el revestimiento. Hay de distintos tamaños dependiendo el tamaño del revestimiento. La preparación del material tiene que ver con el tamaño del revestimiento también, ya que si el revestimiento es más grande, se usa más agua que si es chiquito, aplicando la preparación todo y se mezcla y bueno, y ahí está listo. Y por último, bueno, las precauciones que hay que tener en el momento de hacer este material y de aplicarlo es el exceso de agua, ya que si se pone demasiada agua, no se va a pegar. El polvo, tampoco por el tema de la suciedad, y la humedad. Si hay mucha humedad en la superficie o en el lugar donde estamos poniendo el adhesivo cementicio, tampoco va a funcionar.